Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a una emisión más de este podcast Bajo Llave, donde relatamos y analizamos todo el contexto religioso, la información en materia religiosa, pero la relacionamos con lo sociológico, lo político y también, por supuesto, lo periodístico. Lilian, ¿cómo estás? Pues nuevamente aquí en Bajo Llave, y hoy tenemos un tema que les va a encantar porque la Arquidiócesis de México está en próxima sucesión y pues hablaremos del tema. Maru. Hola, ¿cómo están? Así es un tema polémico. Estaremos viendo si continúa ya o con la visita del Papa se va a reforzar que siga al frente de esta Arquidiócesis de México. Y Felipe Monroy. Como siempre, un gustazo a platicar de un tema que lo llevo en el corazón grande, porque la verdad es que acompañé a la Arquidiócesis de México durante 8 años, recorriendo sus parroquias, y ahora con la posibilidad de que tenga un nuevo pastor, pues bueno, hay mucha tela de que cortar. Bastante. Y en el hilo de este episodio vamos a tener interacciones con una entrevista que hizo Maru Jiménez con Guillermo Gazzanini. Así es, Guillermo Gazzanini. Relacionada con su sucesión en la Arquidiócesis de México. Sí, es un especialista que ha sido muy crítico hacia el gobierno de Carlos Aguiar Retes durante estos años que ha estado al frente de la Arquidiócesis de México. Necesitamos este tipo de puntos críticos, por eso la entrevista con él, que le estaremos presentando algunos fragmentos. Los que nos hemos dedicado a seguir de una forma muy puntual lo que está pasando en la arquidiócesis, hemos visto con tristeza que esto ha representado un retroceso tremendo y un desastre pastoral que está marcado por una línea de puras ocurrencias, de un arzobispo ausente, de situaciones también que han salpicado en el escándalo a la Arquidiócesis de México, desmantelamiento de estructuras que venían funcionando muy bien, opacidad financiera, y el último de ellos, el escándalo en Basílica de Guadalupe, que también le toca al arzobispo de México que ha llegado a oídos del Papa León XIV. También que es un tema que va muy hilado con el que analizamos en el capítulo anterior sobre la visita o posible visita del Papa León XIV a nuestro país, las presiones que ha ejercido el gobierno, las relaciones que también el gobierno ha ejercido con el cardenal Carlos Aguiar Retes, a mi parecer, en los últimos meses, y pues todo lo que conlleva al gobierno de una arquidiócesis tan grande como es la Primada de México. Sin duda. Oigan, pues miren, primero para empezar, la Arquidiócesis de México es, como bien lo menciona Pablo, es la arquidiócesis primada, es decir, la que de cierto modo en jerarquía y titularidad hace como la primera entre todas las diócesis del país. Pero además hay que reconocer la Ciudad de México, a la hora de concentrar todos los poderes políticos, hace que, bueno, obviamente el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y muchos de los poderes económicos, hace que el propio Arzobispo de México sirva como una figura muy relevante en medio del espectro pastoral y eclesial de todo el país. Y en los últimos 100 años, siempre la sucesión del arzobispo ha sido sumamente singular, ¿no? Yo les comentaba de los arzobispos de inicios del siglo XX, fallecieron en el cargo. Díaz Barreto y Luz María Martínez fallecieron en medio de su ejercicio, y sus transiciones pues, pasaron primero por las grandes exequias que recibieron como arzobispos. Entonces había una cantidad de fieles gigantescas. Hay que reconocer también, recordar, la Arquidiócesis de México era inmensa, todavía no estaban distribuidas un montón de diócesis alrededor de la zona metropolitana y de provincias. Y pues estos arzobispos realmente eran como grandes figuras en el concierto nacional.
Después vino el caso de Miguel Darío Miranda, el primer cardenal de la Arquidiócesis de México. Hay que decir, el primer cardenal mexicano fue Garibay Rivera en Guadalajara, pero el primer cardenal capitalino fue Miguel Darío Miranda, y él le aguantaron la renuncia 6 años más. Es decir, él, hasta los 82 años de edad siguió sirviendo como arzobispo de México. En fin, igual él decía al final, en una de las anécdotas que mencionan algunos de sus biógrafos, decía pues, que ya se le olvidó el Papa que yo sigo aquí. Sí. No ha entregado la renovación. Y después vienen otros casos en donde las renuncias fueron muy rápidas. El caso de Ernesto Corripio, la renuncia se la aceptan a los 3 meses de que él cumple los 75 años, y el caso de Norberto Rivera, que se lo aceptan a los 6 meses después. En estos dos casos son diferentes, porque en el caso del cardenal Corripio Ahumada ya se encontraba en una situación un poco delicada de salud, y por eso el relevo era necesario. Y en el caso de Norberto, pues las grandes críticas y la grilla que se le hizo al cardenal, tanto de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el nuncio apostólico en aquel entonces, que le hizo, por supuesto, una guerra intestina fuerte para que no siguiera conduciendo la arquidiócesis. Y llega el cardenal Carlos Aguiar Retes con muchas promesas de cambio, con grandes expectativas sobre la Arquidiócesis de México, toma decisiones en el proceso, y ahora ya en enero pasado, pues ya se cumplieron sus 76 años, ya ha superado por 1 año esta famosa edad de jubilación. Parece que se encuentra en buen estado de salud, se ha reunido con el propio Papa León XIV, y entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Habrá iniciado ya el proceso sucesor en la Arquidiócesis de México pensando en los candidatos, o todavía al cardenal Carlos Aguiar Retes le quedará un par de años más para seguir gobernando esta ciudad? Lo que yo sí he notado en esta posible sucesión es que con Norberto Rivera desde mucho tiempo atrás se empezó a hablar quiénes serían los candidatos. Posibles candidatos, ya en este momento estaríamos manejando, no sé, 5 o 6 nombres, y entrevistas con posibles perfiles. Sí. Y yo veo que últimamente está todo muy apagado, o sea, no se habla en esos momentos de una posible sucesión todavía muy firme, y más ahora con esta reunión que tuvo Carlos Aguiar con el Papa. No sabemos si realmente esto le va a prolongar su estadía al frente de la arquidiócesis, o si, como algunos leen esta lectura, fue a presentar a un sucesor que estuvo con él, el obispo auxiliar Francisco Javier Acero, y podría ser como un viejo estilo periodista, ¿no? Aquí está el pedazo, aquí tengo mi sucesor, y yo no sé qué también se ha visto esto por el Papa, ¿no? Esto no había ocurrido nunca. Nunca había ocurrido. Entonces yo no sé si este juego político tenga esta misma lectura el Papa o no. Habría que analizar. Aparte de que Monseñor Acero llegó con la indumentaria agustina a la reunión. Esto que hizo Carlos Aguiar Retes de llevar a su obispo auxiliar con el Papa, un poco también aparentemente presentándolo como posible candidato, pues es un asunto inédito. Creo que juega mal a favor del propio obispo Acero. Como un beso de Judas. Un poco. Pero porque evidentemente el episcopado mexicano, el propio nuncio apostólico de México, quizá no vea con buenos ojos esta estratagema, ¿no? que tiene todos estos trasiegos políticos priistas mexicanos, ¿no? El dedazo eclesiástico creo que no funciona y no ha funcionado, pero parece una estrategia muy audaz, quizá porque no hay todos estos candidatos en medio de la discusión. Pero es que hay que hablar un poco también de todo el contexto, ¿no? Porque la arquidiócesis primada ya no es lo que era porque se fragmentó. Entonces perdió mucho poder desde la fragmentación. Estamos hablando de que perdió gran parte de seguidores, de ovejas, porque la diócesis de Iztapalapa se llevó un gran número. 2 millones nada más de un jalón. Sí, de un jalón. Y además, una de las celebraciones que es
importantísimo para la arquidiócesis, o era importantísimo para la arquidiócesis, que era la pasión, Por supuesto. ¿no? Que congregaba a millones cada año allá en Iztapalapa, ahora ya no está en poder de la arquidiócesis. Y ahí también vemos la diócesis de Xochimilco, que también tiene un gran número de seguidores, y también festividades tan importantes como la del Niñopa, ¿no? Que también tienen una importancia en el corazón de México, y pues ya se ha perdido ese poder. Entonces también estamos hablando de que ya el contexto en el que se da la sucesión en la arquidiócesis ya no es el mismo, porque ya no concentramos el mismo poder, ¿no? No, antes, todavía en el tiempo de Norberto Rivera, la Arquidiócesis de México coincidía en fronteras con el propio gobierno de la Ciudad de México. Entonces, que además el gobierno de la Ciudad de México, en el concierto político nacional, pues es otra vez también es un gran referente de liderazgo, de economías, de política, etc. Entonces, al coincidir el arzobispo de México con el jefe o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, podían dialogar de manera equiparada. Pero es la separación de la arquidiócesis, que Carlos Aguiar Retes dijo que tenía que ver con necesidades pastorales, que iba a ser más fácil atender realidades. Pero en el fondo, esta separación, bien lo mencionas, Lilian, Iztapalapa es una localidad gigantesca, o sea, hipermasiva y muy densa, con estas tradiciones populares. Lo mismo pasa con Xochimilco, que son las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpa, cuyas tradiciones populares son gigantescas, su economía no es mala, y además las vocaciones sacerdotales allí son mucho más ricas que en el resto de la ciudad. Y en el caso de Azcapotzalco, que aunque aparentemente es menor, tanto en territorio como en densidad poblacional y quizá en devociones, no hay que olvidar que los primeros peregrinos tradicionales hacia Guadalupe, o sea, los peregrinos primigenios, fueron los chintololos o fueron la gente de Azcapotzalco. Entonces también tiene una trascendencia cultural importante. Y básicamente la Arquidiócesis de México se quedó en esta tripa, un poco del norte hacia el sur, desde la Basílica de Guadalupe, un poquito más al norte, hacia Tlalpan, sí, básicamente, y hacia el poniente, en donde pues se encuentran zonas urbanas, habitables, hiperconectadas, tecnificadas, por supuesto los grandes consorcios económicos, en fin, o sea, parece que es una arquidiócesis un poquito más manejable, pero en el fondo no tiene toda esta gran riqueza multicultural que tenía hasta hace 8 años. Esa es una perspectiva pastoral, que yo creo que es la que estamos analizando, pero también tiene una perspectiva política. No olvidemos que la religión también está en la política. Y, por ejemplo, desde que llegó Carlos Aguiar hay un rompimiento visible, no hay encuentros frecuentes con las jefas de gobierno que han estado, Clara Sheinbaum, ahorita Clara Brugada. Entonces, no así se veía con el cardenal Norberto Rivera. Constante diálogo con Andrés Manuel López Obrador. Salvo Marcelo Ebrard, que fue el gran choque, ¿no? Sí, y aún así había una relación, ¿no? Sin duda. Había encuentros, inauguraciones, bendiciones de la Plaza María, claro. Sí, proyectos, claro. Sí, y Carlos Aguiar ha estado como que en retirada. Yo no sé si por su pasado, que se le vincula en el Estado de México con el priismo de Peña Nieto, con el Atlacomulco, que llevó a varios políticos, el vino Peña Nieto ante el Papa a presentarlo, ¿no? Entonces yo no sé si el cambio de gobierno en la Ciudad de México, cuando él llega aquí, le afecta. No logró tener ese mismo contacto, esa misma comunicación con la gente de Morena, ¿no? No, y de hecho, el cardenal Carlos Aguiar, más, bien lo dices, más que las relaciones con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, parece que transmutó de las relaciones con el famoso grupo Atlacomulco, con Peña Nieto, a las relaciones con el grupo Texcoco, con la maestra Delfina, en donde pues, realmente fue a presentar al nuevo obispo en Texcoco, un aliado suyo, cercano, formado por él, en donde me parece que Carlos Aguiar sigue teniendo este gran peso simbólico político en el Estado de México, pero no hacia adentro de la ciudad.
Sí, bueno, y esto también tiene que ver con que pues él se ha mantenido lejos del corazón de la ciudad. Él fue o dejó de oficiar en la catedral y mudó toda su base de operaciones a la Basílica de Guadalupe. Entonces eso también fue un mensaje de no quiero estar tan cerca, me voy más para la Basílica, donde oficia pues prácticamente los domingos y a veces ni los domingos, porque últimamente ya no ha estado oficiando, ya no lo vemos por ahí. Y pues también eso ha sido como un mensaje claro, ¿no? De querer marcar un poco la línea entre lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Lo hemos visto también con la editorial Desde la Fe. Antes, Desde la Fe era también un parteaguas, una base para nosotros los periodistas, que los domingos estábamos ávidos de información, porque los domingos todo se cae. Entonces, muchas veces el Desde la Fe, desde la arquidiócesis, fue siempre una voz cantante en cuanto a darnos brújula, ¿no? De qué temas. Y después nos obligó a estar pendientes de las peticiones porque no había nota ni en el Desde la Fe. Sí, para contextualizar un poco esto que comenta Lilian, el cardenal Norberto Rivera Carrera, dando la misa en Catedral Metropolitana, siempre después de la misa salía a saludar a los fieles. Había un acercamiento con él. Al alejarse Carlos Aguiar, irse a la Basílica, totalmente no sale a saludar a los fieles, porque dentro de la Basílica hay un elevador que los sube para donde está la sacristía, después por ahí mismo se baja por el elevador al estacionamiento, entonces ya no hay una cercanía con los fieles. Esta es la cercanía que algunas personas del presbiterio en la Arquidiócesis de México mencionan, ya no hay cercanía con el pueblo, ¿no? Con los creyentes. Y es que la cercanía con el pueblo siempre es una espada de doble filo. O sea, en la Catedral Mexicana, en tiempos de Rivera Carrera, por supuesto saludaba y algunos apapachaban, mandaban besos, etcétera, pero también se abrió la posibilidad de que ese espacio simbólico del domingo, en donde no hay noticias, como bien lo menciona Lilian, pues vamos a hacer un piquete allí. Un epicentro de manifestación. Bueno, sí, ahí tenemos a Noroña, ¿no? Noroña era, ya había agarrado de cliente de la catedral. Exactamente. Noroña, Julia Cruz. Claro, ya estaban ahí cada semana. Pero es parte justamente de que la Catedral de México, el domingo, o sea, la misa dominical de la Catedral de México, al final de cuentas tenían ese símbolo importante en la agenda política. Y el Desde la Fe también impulsaba una agenda política, no solamente para el domingo del lunes, sino incluso semanal, ¿no? Claro, de todas maneras. Ahora, ya pasó eso, son tiempos viejos, son tiempos pasados. Y justamente este distanciamiento con la población, el distanciamiento también con gran parte del presbiterio de la Ciudad de México, el distanciamiento con los medios de comunicación, pues ha hecho que quizá también la construcción del candidato sucesor de Carlos Aguiar pues no se note, si es que la hay, o que no necesariamente todos busquen la titularidad del Arquidiócesis de México. Y allí quizá, ya para ir calentando motores en ese terreno, se ha hablado de los candidatos o de los aspirantes que pudieran sustituir a Carlos Aguiar Retes en la Arquidiócesis de México y que pudieran dar el mismo camino, seguir en ese mismo empeño o darle un giro, como quizá algunos pretenden que todavía la capital de México puede ser un centro neurálgico de relevancia sociopolítica, económica y religiosa para el país. Pues vamos a escuchar, si quieren, una parte de la entrevista con Guillermo Bassanini al respecto. Hasta antes de la división arquidiocesana, la entidad de Arquidiócesis de México representaba un poder frente al poder temporal. Esta estructura le daba efectivamente esta potencia a la arquidiócesis, con un cardenal arzobispo primado frente al poder central, que era políticamente pues esta mesura pues de poderes, el poder temporal y lo religioso. Ahora, el desmembramiento de la Arquidiócesis de México representó también el desmembramiento del poder del arzobispo primado de México. Guillermo nos comenta en esta entrevista que sí hay varios candidatos, se podrían estar ya manejando, algunos arzobispos principalmente, pero como ustedes lo escucharán, allá algunos no van a cumplir con este perfil que se requiere o por la edad o por la enfermedad que tienen.
Entonces se tendría que buscar un perfil muy diferente al que se tiene ahorita, que sea cercano con la gente, que el presbiterio además ahorita está muy en contra de Carlos Aguiar por la forma en cómo ha manejado pastoral y económicamente la arquidiócesis. Tendría que ser una persona que establezca un puente, un diálogo, y que sea más un pastor que un administrador. Temazo, porque hay dos maneras de leer es un tema sucesorio. La manera burocrática, que es la que usualmente las diócesis y la propia nunciatura ha expresado, es decir, ¿qué tipo de personaje se necesita al frente de una arquidiócesis? Pues, y no digamos la de México, sino casi cualquier arquidiócesis. Es un obispo que tenga al menos una década de experiencia pastoral como obispo, ya sea titular, no auxiliar, pero principalmente titular en alguna diócesis, o otro arzobispo que tenga ya un recorrido también de unos 2 o 3 años en su propia arquidiócesis. Un hombre también que no traiga en su propia localidad mucho, como es obispo evidentemente, no traiga muchos problemas en su territorio, es decir, que esté más o menos despejado como para poder asumir una responsabilidad mayor. Pero lo otro que también es importante es justamente la edad que mencionaba Maru, que el horizonte de trabajo que se pueda tener en una arquidiócesis pueda superar, yo creo que los 5 años. Es decir, un arzobispo que solamente dure unos 5 años y que después tenga que presentar su renuncia, parece poco eficiente por un elemento central. Los obispos están obligados a hacer una visita canónica diocesana al menos cada 5 años. 5 años. En el caso de la arquidiócesis, por la masividad que existía, pues más bien se hacía cada 8 o 9 años, y eso pues obligaba a que si el obispo local tenía que hacer al menos una, pues tenías que pensar hacia los 8 o 9 años de vida funcional del arzobispo. Entonces, muchos de los candidatos de los que se han estado hablando en estos días, pues puede que estén más cerca de durar unos 5 o 6 años a la posibilidad de que duren unos 10 años al frente de la arquidiócesis. Y eso es un cambio radical del perfil de obispo que necesita la ciudad, ¿no? De los que se han hablado, los que llevan, digamos, la delantera en los pasillos diocesanos es el propio presidente de la Conferencia del Episcopado y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro. Es un hombre que tiene probado trabajo a ras de suelo en su diócesis, por supuesto tiene una formación diplomática previa, y como tesorero, secretario general y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues parece que ha estado acompañando estas realidades de toda la Iglesia mexicana. Pero también se le critica el gran cambio que ha dado como presidente del Episcopado y que se ha como diluido también esa figura en esos últimos meses. Y lo otro es que también su edad quizá coincida con un proceso de aceleración de la sucesión de él mismo, ¿no? O sea, que ya no está tan jovencito como para durar al menos unos 8 años al frente de la arquidiócesis. Eso es uno de los primeros, hay muchos más, pero ¿ustedes cómo ven el perfil que necesita la ciudad? Pues en la Ciudad de México estarían apostando por una persona, como bien dices, tiene que ser alguien, pues si no bien que esté joven, sí necesita ser un obispo que pueda dar esta continuidad, que pueda dar tiempo, que pueda asumir las labores, pero que también sirva para ser como un puente para la transformación, que es lo que estarían apostando y que es lo que yo creo que están considerando desde el Vaticano, ¿no? Obviamente. Yo creo que no va a ser tal cual como un arzobispo de México que vean que tenga una duración como Norberto Rivera, 22 años, sí, claro. Pero tampoco tan poquita como llevaría ahorita Carlos Aguiar Retes. No, yo creo que va a ser algo medio, con que dure unos 15 años al frente de la Arquidiócesis de México, que lleve a la Arquidiócesis precisamente lo que comentábamos en el episodio pasado, hacia el 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, que lleve también al jubileo de 2033 y por ahí.
Sí, que nos estaríamos yendo ahora sí un perfil, mucho a 2033. y ahora sí un perfil más pastoral, pero que tenga una buena relación con la política mexicana, que ahorita sí se va a necesitar más. Que no está fácil. No es nada Que no fácil. está fácil. Podríamos, si quieren, podríamos escuchar también una breve cápsula de lo que nos comenta Guillermo Casanini al respecto. Bueno, yo considero que lo primero que debe tener en cuenta el arzobispado, el próximo arzobispo, es una cohesión urgente del presbiterio. Una cohesión urgentísima que necesita el presbiterio. Desgraciadamente, Aguiar vino a herir al presbiterio arquidiocesano. Están sentidos, tienen un dolor tan grande que hay que recomponer y reparar las heridas que ha provocado este arzobispo dentro del clero arquidiocesano. Yo creo que en las cartas que puedan jugarse dentro de esta sucesión de Carlos Aguiar, digamos, platicando como antecedentes, se debe dar estas consultas previas para saber quién es el candidato idóneo. Platicando también con los presbíteros de la arquidiócesis, ellos manifiestan que ya no quieren un gestor, no quieren alguien que gobierne como burócrata. El experimento de Aguiar resultó un fracaso en esta arquidiócesis. Y reclaman, ciertamente, que el próximo deba tener una vocación que los conduzca en la santidad. Eso es una palabra que me llamó la atención, porque buscan a un obispo santo, bueno, y que los tenga bien puestos para enfrentarse en estas situaciones que vive nuestro país, y particularmente la ciudad en la parte que le corresponde al arzobispo. Y bueno, pues si me permites retomar el nombre de Monseñor Castro, yo considero que la va a tener también muy difícil, porque como todo es política, también en la iglesia todo es política, y la verdad es que al interior de la Conferencia del Episcopado Mexicano pues se han escuchado algunas voces de que a lo mejor él no lo ha hecho tan bien como podría haberlo hecho en la presidencia, que incluso pudo haber tenido un papel más destacado como secretario que como presidente. Sí, sí. Entonces, pues eso podría jugarle un poco en contra para ser el sucesor en la arquidiócesis. Algo importante de Ramón Castro es que ha sido también un fuerte crítico de la Cuarta Transformación. No, durísimo. Sí, Ha sido muy durísimo, duro, muy, incluso muy en duro. su diócesis, en Cuernavaca, él inició estas marchas por la paz, y él entró a la Ciudad de México y a veces llegaba nada más hasta la caseta, pero ha sido muy crítico de este trabajo de pacificación que inició la Cuarta Transformación. Los mensajes del episcopado son fuertes en contra del gobierno desde Andrés Manuel López Obrador, con el cual también hubo un rompimiento desde antes de que él estuviera con Monsignor Cabrera, pero también con Ramón Castro se mantuvo, y hasta la fecha ese distanciamiento no se ha logrado superar. No, Ramón Castro, como secretario, como presidente y como obispo de Cuernavaca, ha mencionado cosas durísimas: que ya no vivimos en una república, es decir, que ya no hay poderes de equilibrio federado y republicano en México, lo cual es muy duro para decir a un gobierno. Ha dicho que no es posible creerle a las autoridades federales las informaciones que ellos vierten cotidianamente, y también ha dicho que no hay condiciones de diálogo si solamente vienen de una verticalidad hegemónica. Y por eso ha participado bastante bien en el tema de los diálogos nacionales por la paz, porque ahí ya no hay tanta interacción. Pero en el fondo también no ha habido relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo ha sido a través de Rosa Isela Rodríguez, una persona que conoce perfectamente el episcopado mexicano, la iglesia mexicana, pero incluso a nivel de personal, antes de su carrera política, es alguien que sabe muy bien cómo sucede esto. Entonces sí se le desdibuja. Y fuera parece que también los perfiles del resto de los obispos parecen
están muy desdibujados, bien lo menciona Mar, ¿no? Se habla mucho del arzobispo de Jalapa, Jorge Carlos Petrón, que tiene una buena edad, pero pues parece que está haciendo bien las cosas allá en Jalapa, después de que Francisco lo retorna, después de haberlo mandado a llamar, ¿no? al Castello del Clero. Hay otros perfiles por ahí interesantes. Se ha hablado, por ejemplo, del arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz, creo que queda un poco distante. Y ya después se habla de los rompequinielas, ¿no? O sea, gente que realmente pareciera que no pudiera tener horizonte, pero que en una de esas da la sorpresa. Han hablado del obispo de Ensenada, Rafael Valdés, un hombre pues, bastante recio, del que se habla poco porque en realidad ha hecho cosas muy interesantes en Ensenada. Se ha hablado de alguien que ha generado muchísimo espacio mediático en los últimos meses, que es Gerardo de Rojas de Tabasco. Todos los días hace conferencias, bueno, no todos los días, todos los días hace conferencias. Y las conferencias son de todos los temas. O sea, pueden encontrar desde el alza de alimentos hasta la captura de algún capo. O sea, habla de todos los temas. Tiene la desventaja que se encuentra delicado de salud, pero tendría una edad por ahí interesante. Buenos perfiles en algunos arzobispos particularmente, como el arzobispo de León, que podría ser uno de los candidatos. El arzobispo que tal vez la única desventaja sería la edad, pero que también tiene un buen perfil, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega. Sí. Entonces este puede ser uno de los candidatos que también puedan dar un buen perfil hacia el arzobispado de México, o incluso el arzobispo de Tuxtla, el arzobispo Paco, que Francisco, que también ha llegado recientemente a esa demarcación episcopal, pero que no sería extraño. Tú te acordarás, por ejemplo, que cuando el cardenal Ernesto Corripio Ahumada llega a Puebla, estuvo unos cuantos meses en el arzobispado de Puebla y pasa al arzobispado de México. Y hay otros que no podríamos despreciar por su papel que están jugando. Incluso yo vería con muy buenos ojos perfiles que son muy discretos, pero que han tenido una muy buena fuerza y valentía en la Iglesia Católica Mexicana puedan ser considerados como candidatos, ¿no? Y ya también se ha hablado mucho, justamente lo mencionábamos, del propio obispo auxiliar de México, Javier Acero Pérez, que puede ser este puente renovador entre lo español y lo mexicano, muy crítico de estos dos sexenios, ¿no? En este famoso perdón de España, México y todos los demás. Entonces él pudiera ser un elemento de reconciliación. Es un sujeto que conoce bien la Arquidiócesis de México, trabajó en la parroquia de Hospitales, allí cerca de todos estos centros hospitalarios en el centro del país, acompañando a familiares de enfermos y enfermos. Se conoce muy bien. Desde allí tiene muy buenas relaciones con el poder político, con el poder económico. Con su visión agustina, pues podría caerle bien al Papa León XIV. Y finalmente, en los últimos meses, básicamente como una especie de vicearzobispo de México, pues ha acompañado a las madres buscadoras, a los migrantes y a las periferias sociales. Y esto yo creo que le genera algunos puntos positivos para Roma, pero con la famosa reunión del Papa con Carlos Aguiar, donde Carlos Aguiar lleva a Francisco Acero, pudiera haberlo quemado, digámoslo así, en esas pretensiones. Acero es de los más recientes en el equipo del Consejo Episcopal del Arzobispo Aguiar, y ha tenido también una forma de irse acercando a los temas más delicados dentro de la vida nacional. Por ejemplo, él se ha arrobado en la bandera de las madres desaparecidas y ha caminado con ciertos sectores de la población
que les ha pretendido cierto acompañamiento. Sin embargo, en el presbiterio arquidiocesano, como yo siento el pulso, no lo ven tan cercano. Y esto también es de llamar la atención porque no se identifican con ACED. Aunque también hacerlo no es bien visto por el presbiterio, ¿no? Lo ven demasiado junto a Carlos Aguiar. Entonces el presbiterio, si en una consulta, que generalmente esta consulta la tiene que hacer el nuncio, ahí no se entrega nada, porque el presbiterio no lo quiere. Y también, ojo, hay que tomar mucho en cuenta que el Papa León XIV, cuando fue encargado del dicasterio para los obispos, pues tiene un mapeo bastante, yo considero, o debería tener un mapeo, en principio debería tener un mapeo bien estructurado sobre los perfiles de los obispos y los mejores para dirigir una arquidiócesis como la de México, ¿no? Tomando en cuenta que sí conozca bien, que sí haya hecho bien su trabajo como lo que sería el equivalente a un secretario de Estado para los obispos de todo el Estado. Que en el arzobispado del cardenal Norberto, al finalizar, se presentó un informe completísimo del estado de la arquidiócesis, y así se lo entregó don Norberto al arzobispo Aguiar. Hoy no conocemos nada de eso. Hoy no tenemos ni siquiera un informe económico. Se presentaron según auditorías para conocer cuál era el estado económico de la arquidiócesis, pero en estos momentos no tenemos ni siquiera una cuenta clara de lo que ha pasado con los dineros arquidiocesanos y qué ha pasado con los fondos que pertenecían a las distintas vicarías. Y esto es una de las tareas que viene para el próximo arzobispo de México. Pero retomando, pues, esta visita que hizo Aguiar al Vaticano, ¿ya le dio tiempo, ya le dio aire para que prolongáramos un poco esa sucesión? Yo creo que no. Bien honesto. No, los tiempos eclesiásticos no suelen ser los tiempos políticos, aunque se van acompañando bastante, ¿no? Yo creo que en el terreno político, Carlos Aguiar sí recibe oxígeno en esta visita. Creo que la cabotea bastante bien, pero también es cierto que la pelota está en el terreno de la propia Conferencia del Episcopado y de la Nunciatura Apostólica. El nuncio apostólico, no hemos hablado mucho de él, pero obviamente juega el principal papel de los ojos, los oídos del Papa en México, con los informes, con los personajes, recorriendo las diócesis, sabiendo quiénes pudieran ser los mejores perfiles. La Conferencia del Episcopado parece que sí le urge la sucesión. Al propio nuncio pudiera estar ya pensando en algunos perfiles, visitándolos, conociéndolos, y pues mucho de lo que él opine y de sus informaciones creo que será importante justamente para el dicasterio de los obispos y para el propio Papa. Aquí algo muy importante va a ser cómo termina toda esta investigación que se está realizando en la Basílica de Guadalupe. Es una investigación canónica que está en curso, que tocaremos el tema más adelante, pero yo creo que será muy importante para la decisión si continúa Aguiar o no, porque de alguna forma él es el pastor que debería estar al pendiente y que además nombró al rector de la Basílica de Guadalupe. Y que además cada domingo estaba en la Basílica de Guadalupe. Sí. La responsabilidad del arzobispo en México, además de todo lo que mencionamos, como custodio del principal, y eso sí, todos lo han dicho, principal símbolo de unidad nacional, que es la Virgen de Guadalupe, pues le cae a él, al arzobispo de México. Y si hay alguna cosa que atente justamente contra esos sentimientos de unidad o que pueda escandalizar a la devoción gigantesca del pueblo mexicano, pues por supuesto pudiera tener consecuencias graves en el desarrollo de lo que siga. Y no es una investigación que vaya a llevar poco tiempo. También. Sí, ¿no? Y además un punto importante aquí es la opinión que tenga el presbiterio, ¿no? Los sacerdotes de la Arquidiócesis de México. ¿Qué opinan de Carlos Aguiar? Que es algo también muy importante para el nuncio, ¿no? Y Carlos Aguiar ahorita no goza de toda la simpatía del presbiterio, porque desde que él llegó, y a mí me lo dijo en una entrevista al principio de llegar a la Ciudad de México,
que él venía también a auditar y a solicitar más dinero a los templos, y en eso ha basado también su labor. No ha sido pastoral nada más, ha sido económica, ha auditado a todos los templos que hay y le está exigiendo unas cuotas de recuperación que sobre todo en la pandemia no podían cumplir. Y luego, pastor, el que te lo dijo, lo negó. Ah, sí, porque me lo da en la entrevista, lo publicamos, y a la siguiente domingo que voy a misa, en misa dice que no es cierto. Tenemos la grabación, el video, porque fue como para televisión, y me desmiente, ¿no? Diciendo que lo malinterpretaron, pero pues no, estaba la grabación, y más bien a él se le armó muchas críticas del mismo presbiterio, y por eso él mismo quiso desmentir. Sin embargo, desmintió en la misa dominical, pero sí aplicó este sistema, ¿no?, de auditorías, y sí también de exigirles una cuota mensual para revisar cómo estaban las economías de todos los templos. Sí. Ahí, bueno, la verdad es que digamos, por los entramados de lo político, también se dice que esas cuotas pues más bien eran como derechos de piso. Entonces, pues, habrá que ver también qué resultados, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que quiso fiscalizar y que ahorita tiene un problema gravísimo muy grave, por fondos en la Basílica de Guadalupe. Y que próximamente después tenemos aquí investigaciones también. Sin duda. Digo, no hay manera de defender, pero sí, contextualizando, el propio Norberto Rivera, cuando llega a la Ciudad de México, también hace un decreto de reordenación económica que molestó mucho al presbiterio. Y casi todos, miren, la verdad es que casi todos somos pacíficos hasta que nos tocan el bolsillo y nos volvemos revolucionarios, ¿no? Y el presbiterio al principio, hace muchos años, también reaccionó muy duro al reordenamiento económico de Norberto, y obviamente reaccionó muy duro al reordenamiento económico de Carlos Aguiar y a esta actualización, al neoliberalismo impuesto, ¿no?, de las técnicas neoliberales impuestas al reordenamiento económico, que no son tan pastorales ni tan eclesiales. Ahora, de allí, en realidad, los primeros, o sea, las críticas duraron unos 3 años máximo. Ya después, la mayoría del presbiterio dijo, bueno, nos vamos en bajada, no los veo, no los oigo, nos vamos un poquito ahí sin lastimarnos, esperando que la sucesión llegue. Y la posibilidad de que la sucesión tarde más de lo que los propios sacerdotes estén pensando, justamente es lo que quizá puede estar inquietando también al presbiterio. Es chispa, nosotros pensamos que ya a estas alturas ya vamos a pensar en alguien más, sí. y esta reunión puede estarle dando oxígeno a Carlos Aguiar, y dices, híjole, ¿no? Ni hablar, tendremos que aguantar un poco más. Puede que esté sucediendo esto. Ahora, invariablemente el que llegue, que eso también es el asunto, el arzobispo primado de México que llegue va a tener que lidiar, como bien dice Manu, con el asunto de la Basílica de Guadalupe, que además no es de exclusiva escrutinio y necesidad de vigilancia del arzobispo de México, sino que la propia conferencia del episcopado tiene una comisión en la que tiene que ser responsable, y el asunto económico, es decir, si ya no tienes ni estos grandes centros masivos como Iztapalapa, de grandes fieles y parroquias que aportan, aunque sea poquito, pero constante y masivo, o estas grandes festividades del sur de la Ciudad de México, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, en donde las grandes fiestas generan grandes porciones económicas y además las devociones y las vocaciones, si no tienes con eso, evidentemente vas a tener atrapada a una ciudad más urbanizada, más vertical, con menos familias, con más egoísmo, digamos, económico, y que no esté suficientemente capacitada para solventar sus propias necesidades diocesanas. Entonces lo puede volver, paradójicamente, a la Arquidiócesis de México, primada de México, la más grande de su historia, la que generó en cantidad de diócesis a su alrededor. Hoy puede ser una de las diócesis más necesitadas en terrenos ya administrativos, eclesiásticos. Y es lo que estamos hablando, terreno administrativo, pero en el terreno pastoral, que es el que, digamos, que es otro tema, hay otro tema con Carlos Aguiar. ¿Cuál carta pastoral de Aguiar recuerdan ustedes? No escribió ninguna, ¿no? Pues es que no tiene ninguna carta pastoral, y exactamente a eso llegó él, ¿no? A ser pastor de los laicos de la Arquidiócesis de México. Y realmente un pastor sin ninguna carta pastoral.
Sí, pero sí Lo cobrando, mediático de cierta manera. sí, pero ¿no? sí Pero cobrando las más cápsulas. cuotas a los templos, Pero ¿no? ni a lo mediático, porque a nosotros Los medios de comunicación los también hemos fue visto, mucho claro, más constante, ¿no? hemos visto un cambio significativo en cómo se manejaba la prensa en los tiempos de Norberto a cómo se maneja la prensa ahora en los Ahora. tiempos de Adair, ¿no? No, allá se maneja en redes sociales, ¿no? Últimamente le están sacando una Así serie es, las cápsulas, de cápsulas los para videos. que lo conozcan, digamos, pero si tiene cuántos años aquí y todavía no lo conoce la feligresía, esa es la pregunta, ¿no? Incluso hasta con una pandemia intermedia. Pero a modo de conclusión creo yo que el gran pecado de omisión de la Arquidiócesis de México tiene el episcopado se centra en la Basílica de Guadalupe. En un contexto histórico, hay que recordar, en 1999 también Alberto Rivera enfrentó una crisis por la falta de transparencia en las finanzas de la Basílica de Guadalupe. Y sacó a Monseñor Schulenburg. Sacó a Monseñor Schulenburg, que si bien no es un organismo como el gobierno federal que debe ser transparente con todo, yo creo que al ser el santuario más querido por los mexicanos y un santuario tan grande de impacto a nivel mundial, debería haber cuentas claras. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a concluir este episodio. Ya vieron, bastante interesante. No dejen de seguirnos, darle clásico, darle like, Suscribirse, ahí en la campanita, comentar, síganos ahí en este compartir podcast Bajo Llave. Sigan los temas polémicos, sigan los temas interesantes y por supuesto nos encontraremos la próxima semana. Así, Bajo nos Llave. vemos la próxima semana bajo llave. Bajo ya. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.